volvemos con el periodista Pablo Contreras en esta lluviosa noche de viernes para hablar de los choques contra objetos fijos, porque hoy nos dejó impresionados, Pablo, un falso adelantamiento que terminó en un violento choque contra un poste. Buenas noches. Gracias de nuevo, Michael. Muy buenas noches para usted y los televidentes. Esto sucedió en San Carlos en horas de la mañana de hoy viernes, pero vamos a ver la siguiente información. ¿Cuáles son los principales objetos fijos que ponen más en riesgo a los conductores? ¿Cuáles son los cuidados y recomendaciones que hacen las autoridades? Este hecho ocurrió en San Carlos la mañana de este viernes. En el video se observa un vehículo que al parecer invadió el carril contrario, perdió el control y chocó contra un poste. Este tipo de colisiones contra objetos fijos también son considerados como infracciones a la ley, por lo que conllevan una multa de 24.000 colones. Autoridades aceptan que la infraestructura vial de nuestro país posee defectos que aumentan el riesgo de este tipo de hechos, con objetos como postes, árboles, muros o cualquier otro similar. Si alguien se salió de la vía, va a pegar ahí y la probabilidad de una lesión grave o muerte es bastante importante. Y bueno, pues ya vimos en el pasado cuando se sembraban que nosotros fuimos insistentes en que lo que se debe sembrar en las islas canalizadoras deben ser especies abatibles. Especies abatibles, que ya eso está demostrado en muchos países, que bueno, que más bien en alguna medida absorben o pueden absorber, digamos, un impacto. Los motociclistas llevan la peor parte en estos incidentes. Se salen de la vía y pegaron con un objeto fijo, que ese es eso. Entonces, o pegan contra un palo, o pegan contra un puente, o pegan contra cualquier objeto que haya ahí, un muro en una casa, es típico. Y eso tiene mucho que ver con maniobrabilidad. Según estudios, hay evidencia que ese perfil de accidente tiene mucho que ver con la maniobrabilidad. Y la maniobrabilidad tiene que ver en cómo aprendió a conducir esa persona. Conductores son conscientes del riesgo. Necesitamos el alumbrado igual, pero sí deberían de buscar una manera más segura de que no tengan los postes, porque de verdad que son muy contundentes. Cualquiera puede colisionar y le puede caer el poste encima, pero sí es un poquito peligroso y riesgoso. O cualquier tipo que no tenga así orilla, que el carro pueda pasar por el... O sea, son las dos cosas más... Porque aquí la mayoría de estas vías no tienen como un murito, pues, que tenga como... Es lo más peligroso así que te puedo asegurar. He notado que en algunas calles hay como postes que se salen mucho como de lo tradicional, de la línea normal. Más que todo sería eso, o señales de algunos locales que sí tienden a estar un poquito más expuestos. En promedio, en el país ocurren 2 muertes al mes por este tipo de choques. Tenemos que incorporar que si vamos a sembrar árboles, que si vamos a hacer ornamentos en las vías, sobre todo en las islas canalizadoras, tenemos que poner especies abatibles para que precisamente evitemos la probabilidad. Véalos en la circunvalación. En la circunvalación, llegando a la Garantías, o sea, ahí se sembraron árboles de especies fuertes y ya han habido accidentes en que se ha salido de la vía y las personas que pegan ahí han muerto. Las autoridades reportan por día, en ocasiones, hasta 5 accidentes de tránsito, desde el más leve, en cuanto a colisiones con objetos fijos. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bien, Michael, 50-50, como se dice popularmente. En algunas ocasiones responsabilidad del conductor, pero también hay errores dentro de la infraestructura vial, árboles tal vez muy cerca de la orilla, postes u otros objetos, incluso las paradas de buses y los llamados MUPIs, que son esos cuadros publicitarios que se encuentran en las mismas, hasta muros de casas, de establecimientos. Son muchos los objetos que pueden considerarse como fijos y que pueden provocar un accidente, desde lo más leve hasta lo más considerable. Es que viendo este video que tenemos en imágenes, no sé si lo podemos poner de nuevo, aquí claramente lo que hay es un falso adelantamiento. Viene un carro blanco que está, no sé si estaba parqueado específicamente o si venía muy a la orilla, y el otro señor, el del carro negro, que choca violentamente,
está como sobrepasando ese carro. No tengo claras las circunstancias, no sé si lo podemos volver a poner, pero efectivamente hay momentos en que la imprudencia, o en la mayoría de los casos, es la imprudencia la que reina en estas situaciones. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Guadalupe, que aunque no había o no hubo una colisión en un objeto fijo específico, sí había peligro de que, por ejemplo, chocara contra el muro de alguna de las viviendas. Eso pasa en muchas ocasiones también por el exceso de velocidad, la misma pérdida de control. Con motociclistas también sucede mucho que derrapan y terminan contra un objeto fijo, sea un árbol, un poste, que muchas ocasiones sí es responsabilidad primero del conductor. Dentro de las soluciones, buscar objetos abatibles que puedan amortiguar ese tipo de golpes y evitar algo más grave que llegue hasta un fallecimiento. Claro, pero imagínese lo que es estar poniendo objetos abatibles alrededor de los postes y de todo lado. Es que, sí, claro, es que es imposible. La solución más viable sería el tema de una conducción responsable. Y es que hablando de esto, voy a pedirle a mis compañeros que me pongan las siguientes imágenes, porque también un imprudente en una acera, y esto no sucedió, pero vea lo que está pasando ahí, señores televidentes. Un conductor de un vehículo 4x4 circuló sobre una acera en el sector de Judas de Chomes, en Punta Arenas. Por más que se observa el video, es imposible detectar el objetivo que tenía el chofer, porque prácticamente lo que está haciendo es, teniendo la calle a la par, se puso a conducir por la acera. No hay presa, no hay ningún supuesta justificación de por qué él anda circulando por ahí. Incluso se puede detectar cómo la acera es pequeña para el tamaño del vehículo, poniendo en riesgo de vuelco a esa situación. Yo creo que todos nos quedamos, los vecinos se quedaron como nos quedamos nosotros. ¿Qué está haciendo esta persona? Gracias a la imprudencia de este conductor, la acera más bien terminó destruida más bien. Y a lo que quiero llegar es al punto de que, por más que vemos los ejemplos, por más que hay castigos de tránsito, por más de que hay sanciones, la gente sigue cometiendo cosas en carretera que uno, bueno, no voy a decir la palabra, pero ya sé que los amigos televidentes la están pensando. Es que es imposible hacer este tipo de cosas en la calle. El término, Michael, tiene que ver con un equino. Correcto. Pero no lo quise. Exacto. No lo quise decir, pero yo sé que todos lo estamos pensando. Sí, totalmente, Michael. Son situaciones inexplicables a veces e irresponsabilidades. A veces se debería poner tal vez multas más altas, pero las autoridades dicen ellas mismas que no es suficiente con una multa porque esta siempre va a prevalecer lamentablemente dentro de muchos conductores. Sí, vamos a darle seguimiento no solo a estos temas, pero ojalá que al menos sirvan de educación, que aprendamos a las malas, porque ya las buenas no aprendimos los conductores del país, que aprendamos a las malas de que este tipo de situaciones no se deben de seguir presentando. Gracias, Paulo, por este reporte.